A hablar esta mañana del reino de Dios y quién es el rey de este reino. Y vamos a tomar como base algunos versículos del Evangelio de Mateo, así que lo invito a abrir porque vamos a comentar desde el capítulo 15, versículo 21. Te va a decir qué tiene que ver este rey con este capítulo, porque vamos a hablar de la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Lo vamos a tomar de base para hablar de este rey. Porque si somos hijos de Dios, también somos partícipes de este reino, ¿cierto? Y cuyo rey es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. Como iglesia, ¿cierto? Tomamos la palabra en la semana como el libro de Juan. Estamos estudiando, todos los que se reúnen en la semana, se está estudiando y aprendiendo y profundizando en el estudio del libro de Juan. Y ha sido importante porque podemos ver al Señor. El libro de Juan apunta a Jesús como Dios, ¿cierto? Entendemos que el Evangelio de Marco apunta a Dios como siervo. Pero el Evangelio de Mateo, el énfasis y el Espíritu nos apunta hacia Jesús como Rey, como nuestro Señor. Entonces, muchas veces nuestro corazón olvida eso. Tenemos al Señor, entendemos al Señor de muchas formas, pero es importante entenderlo en su plenitud. Bueno, y el Evangelio de Lucas lo entiende como hombre, ¿cierto? Lucas, este hombre griego que recopila los testimonios y arma este Evangelio sinóptico que queda para nuestro registro, ¿cierto? Y profundiza en este Jesús que es hombre. Pero esta mañana vamos a hablar de Jesús como Rey, como nuestro Señor, como Rey de este reino. ¿Y quién era este reino? ¿Cuál es este reino que el Señor está impulsando? Y cómo nosotros, como sus hijos, cómo somos herederos de este reino, ¿cierto? Coherederos con Cristo, pero tenemos una responsabilidad. Tenemos que ver cómo el Señor actúa, porque lo importante, hermanos, de estudiar los evangelios, lo importante de profundizar en ellos, es conocer a nuestro Señor Jesucristo, es conocer su carácter, es conocer cómo Él avanzaba, hablaba con las personas, cómo Él, en esa decisión, ¿cierto?, desde la eternidad, decidió nacer como un niño en un pesebre. Cómo Él estuvo en silencio 30 años, ¿cierto? Y cuando Él decide hablar de este reino, empujarlo, a evangelizar a aquellos que estaban perdidos, y fue a todo lugar, ¿cierto? Y conocer quién fue el Señor, qué cosas hizo. No solamente, sí, nosotros hablamos, Él es nuestro Salvador, Él derramó, pero conocemos de verdad. Él es como estremece nuestras entrañas cuando hablamos del Señor, cuando vamos a la palabra y profundizamos en lo que Él hizo, cómo le hablaba a las mujeres, cómo le hablaba a los niños, cómo le hablaba a la viuda, al huérfano, cómo enfrentó a la casta religiosa de su época, cómo enfrentó a la política de su época. Es su carácter, hermano. Es su carácter, su santidad, su carácter, su amor, su justicia, su ternura, su alegría, su gozo. Eso tenemos que encontrar siempre cuando vayamos a los evangelios. Y entender, y entendiendo los evangelios, muchas otras partes de la palabra vamos a entenderlas, vamos a abrirlas, vamos a entender el Pentateuco, vamos a leer los salmos también completamente, las profecías, los profetas, las cartas que después quedaron en el Nuevo Testamento, cómo estos hombres entregaron su vida por completo, cómo es posible que hombres que eran simples pescadores pudieran entregar su vida y darla por completo por este rey. Sigamos a leer una parte, no quiero irme por las ramas tampoco, así que vamos a orar si antes, ¿ya? Amén, Señor, te bendecimos, te damos gracias eternamente, Señor, por esta mañana. Porque tú eres paciente con nosotros cada día, Señor. Y tú abres tu palabra, tú abres nuestro entendimiento a pesar de nosotros mismos, Señor. Y tienes paciencia, Señor, y nos amas, Señor, y estás con nosotros, Señor, esta mañana. Estuviste con nosotros en la cena, Señor, donde le recordamos a nuestro corazón qué hiciste por nosotros, Señor. ¿Qué hiciste en esa cruz? ¿Cómo moriste por nosotros? Y nos diste salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarlo y poder esperarte, Señor, atentamente, Señor. Y te pedimos también por este momento que sea tu palabra derramada en los corazones de cada uno, Señor. Que sea tu poder, Señor, hablando, que cada
uno pueda tomar su porción, Señor, lo que tú le quieres entregar, Señor, a cada uno de nosotros, porque tú nos amas, Señor, a cada uno. Nos amas a todos juntos, Señor, pero también te preocupas por cada uno de nosotros, por cada corazón, Señor. Por eso te bendecimos, te damos gracias. Acompaña, Espíritu Santo, háblanos, guíanos, Señor. Quita toda distracción, Señor, y que seas tú, Señor, esta mañana hablando a nuestras vidas, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Amén. Ya dice la fe de la mujer cananea. Hay que entender, hermanos, que el Señor ya empezó igual que como hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, el Señor ya empezó a proclamar su reino, empezó a proclamar su Evangelio. Y Él fue a su pueblo. Él fue porque su primera preocupación fue ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? A que ellos escucharan el Evangelio. Era su primera preocupación. Pero Él también, a pesar de que no lo dijo explícitamente, Él fue también a hablar a aquellos pueblos donde no habían solamente gente del pueblo de Israel. Habían gentiles, habían personas que también escucharon. Y que y el Señor encontró esa fe preciosa en medio de todos estos pueblos. Y aquí tenemos una historia que a veces es un poquito singular, porque a veces hay cosas que a veces están en alguna oscuridad o no las podemos entender. Hay algunas dificultades, pero si nosotros las llevamos al plano y tratamos de entender, podemos ver el carácter también de nuestro Señor. Dice en el Mateo 15, versículo 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Silencio del Señor, ¿cierto? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. No podemos esperar menos de los discípulos, ¿cierto? Despídela, pues da voces tras nosotros. Pero el Señor dice, Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Ahí hay un signo de exclamación, hermano. No es como en mi tono de voz, sino ella gritó. Ella estaba angustiada por su hijo. Señor, socórreme. Eso es lo que usted tiene que entender. Dice, respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. El Señor deja claro, ¿cierto?, en el texto que Él no había venido a los gentiles, Él había venido a su pueblo. Y de hecho hay un silencio ahí, porque dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces hay un silencio. Que ponerse en el contexto de esta mujer. Primero, para la época, era mujer, ¿cierto? Segundo plano. Las mujeres no es que no tuvieran ninguna importancia, pero dentro del contexto cultural de la época, la mujer estaba en un segundo plano. Segundo, no era hebrea, no era romana, era, en Marcos, el contexto dice que ella era griega, además era cananea, o sea, enemigo de aquellos que eran judíos, ¿cierto? Entonces dice, saliendo de Jesús se fue a la región, dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ser una mujer que no tenía ninguna opción, ninguna oportunidad de acercarse a Jesús. Entendamos que el Señor estaba proclamando su evangelio, ¿cierto? Y bueno, en el Evangelio de Marcos se lee y se dice que él trató de ir hacia una casa donde nadie lo pudiera molestar porque quería estar tranquilo. Pero la gente igual se agolpó, igual lo seguía. Ya estaba siendo manifestado todo lo que él estaba haciendo, los milagros. Él iba a lugares y sanaba a la gente. Él ya estaba hablando de las parábolas, ya había muerto Juan el Bautista, estaba sanando a mucha gente. Después de esta historia, él sigue haciendo sanidades, alimenta a muchas personas, hace milagros de alimentación, entonces estaba haciendo manifestado su poder, estaba haciendo manifestado su autoridad. Él, el que era Dios y que era hombre, está manifestando su reino a través de la sanidad. La gente se agolpaba, ¿para qué? Para sanarlo. En esa época no era como nosotros, que tal vez nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Vamos al doctor, los niños se enferman, lo llaman a la pediatra. Tenemos eso. Para ellos
el enfermarse era un tema crítico, porque no había los remedios, la tecnología que tenemos ahora. Entonces, alguien que te sanara, ¿cierto? Y con esa facilidad, con ese poder, poniéndose en el lugar de ellos, era alguien que llamaba mucho la atención. Además, él estaba predicando un reino que una casta religiosa de ese tiempo los tenía sumidos en la presión, en una presión de un actuar. El fariseo, el saduceo, la casta religiosa de esa época, la salvación o cómo ellos podían llegar al reino de los cielos, aparte de lo que el Señor le había escrito, ¿cierto? Por medio de la Torá, por medio de lo que ellos sabían, de lo que el Señor había dejado por medio de los profetas, todos los escritos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ellos habían añadido muchas cosas más, que eran una carga pesada para todo aquel que los seguía, para todo aquel que lo escuchaba. Entonces, el Señor manifestó su reino, apareció este hombre predicando, y no estaba poniendo una carga, no había nadie, como leíamos en Juan, como se lee en Juan 7, no había nadie. No había nadie que hablara las cosas como la hablaba él. Nadie había dicho estas cosas. Aunque eran las mismas palabras que hablaban los fariseos, los saduceos y la casta religiosa, no había nadie que hablara como nuestro Señor. Entonces, él llamaba la atención. Estaba toda esta gente agolpada porque había llegado esta persona. Algunos lo llamaban Mesías, otros decían que era un profeta, ¿cierto? Muchos se agolparon. Entonces aparece esta mujer. Y es precioso porque el Espíritu Santo nos deja registro de ella, ¿cierto? De esta mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, nada que ver. Entonces, y con la casa de Israel, ni sus ovejas. Pero había algo en ella que yo creo que en el corazón del Señor algo remeció, ¿cierto? Que es el amor de ella por su hija. Es el amor de ella que eso pesaba en su corazón, que la llevó a entender muchas más cosas porque dice... Señor, hijo de David. O sea, ella entendía quién era. Estaba hablando del Mesías. Ella entendía, ella había escuchado tal vez dentro de toda su angustia, de todo lo que le estaba pasando con su hija. Tal vez llevaba meses o llevaba mucho tiempo con ella de esta forma. Una persona endemoniada, una persona que estaba enferma, que no le hacía caso, que tal vez qué cosas vio, cómo se retorcía. Su hija, su pequeña hija, ¿cierto? Dice, Señor, hijo de David. O sea, ella lo reconoció como Mesías. Dice, ten misericordia de mí. Sabía a quién estaba. Y de alguna forma en los signos de exclamación aquí nos dice que ella le estaba gritando, ¿cierto? Dentro de todas las voces que el Señor pudo haber escuchado en esa tarde, de toda la gente que se trataba de acercar, ella le gritaba y le insistía. Mi hija gravemente atormentada por un demonio. O sea, tenemos el corazón de esta mujer primeramente. De esta mujer que no era del pueblo de Dios. Y se acerca a este hombre. Y lo reconoce como el Mesías. Jesús no se llamaba, su nombre era Jesús, ¿cierto? El Mesías es un calificativo. Él era el Salvador. Él era el Cristo, ¿cierto? Que después son calificativos que les dan al Señor de respecto a su naturaleza, lo que Él vino a hacer a este mundo, ¿cierto? A entregarse, a morir en la cruz y resucitar. Entonces, él era el Mesías. Era el Salvador, aquel que se había dicho que iba a venir, que los profetas habían dicho que iba a venir. Ten misericordia de mí. Pero es duro porque dice, pero Jesús no le respondió palabra. El rey, ¿cierto? El que estaba sobre todas las cosas, el que entendía todo, no dijo nada. Es porque el Señor tal vez no la quería escuchar. Nosotros podemos decir, tal vez el Señor la quería despreciar, ¿cierto? Pero no podemos hacer ese ejercicio porque... sabemos quién era Él y cómo Él en todos los evangelios había actuado. A veces hay un silencio del Señor, ¿cierto? Muchas veces hay un silencio que nosotros a veces no entendemos. Un ejemplo práctico que podemos llevar. ¿Cuántos años Abraham esperó a su hijo, ¿cierto? A Isaac. ¿Cuántos años él esperó que esa promesa se hiciera verdadera? Esta mujer estaba delante del Mesías y no hubo respuesta. Y después dice, entonces acercándose sus discípulos rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, ¿qué querían los discípulos? Que le echaran. Porque seguramente entendieron que el Señor no la había respondía. Y dijeron, no es judía, estaba haciendo escándalo. Y tal vez cuántas veces pasó que mucha gente gritaba detrás de ellos, ¿cierto? Señor, despidámosla, échala para su casa. Entonces... ellos no entendieron tampoco habían entendido muchas cosas, ¿cierto? A pesar de que ellos sí veían los milagros, a pesar de que ellos estaban entendiendo el corazón del Señor, estaban siendo testigos de primera línea de este reino proclamado, de este rey que habla. Pues si nosotros nos vamos
a los capítulos anteriores, vemos en el capítulo 5 de Mateo, ¿cierto? Que él hace este discurso en el Sermón del Monte, donde él extiende, ¿cierto?, estos discursos. Él habla del reino, él habla de la naturaleza de este reino y cómo nosotros podemos llegar a entender este reino y cómo él va proclamando esta gran verdad, que está fuera del pecado del hombre, porque el pecado del hombre hace que todo se destruya, hace que todo sea separado de Dios, sea todo hacia nosotros mismos, que sea todo centrado en nosotros, ¿cierto? Pero este rey, que no solamente es rey, ¿cierto?, que es siervo, que es Dios y hombre, levanta este mensaje, este evangelio. Y estos hombres que estaban en primera línea escuchan escuchan al Señor, entienden este silencio tal vez como un desprecio, pero el Señor después dice, ve la respuesta de ellos e inmediatamente Él responde, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la respuesta del Señor y no estaba incorrecta, porque la respuesta de Él fue dentro de su propósito, su voluntad. Él había ido primero hacia los judíos, ¿cierto? Obviamente entendemos después de su resurrección que este mensaje es universal, es para todo hombre, que partió, ¿cierto?, con el pueblo hebreo, pero es para todo aquel que se arrepiente y que viene y que entrega su corazón al Señor. Dice, entonces, pero a pesar de este mensaje, a pesar del primer silencio del Señor y él entendiendo el corazón de esta mujer, él le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje no era para los que estaban fuera de la casa de Israel, no era para los gentiles. Y créanme que en esa época los judíos marcaban esa diferencia. Para ellos era importante remarcarla. Y todo aquel que no era judío y estaba cerca de un judío entendía esa diferencia, porque ellos la hacían remarcar. Entonces, esta mujer entendía que el Señor era judío, ¿cierto? Entendía a quién se estaba acercando, pero era su amor hacia su hija, ¿cierto? En esa desesperación, ella se acerca y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Dentro de él, ella esperó esa respuesta del Señor y ella dijo, Señor, socórreme. Desde lo más profundo, ¿cierto?, en su desesperación. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es fuerte el versículo, hermano, porque dice que, bueno, hay que entender que la palabra perrillos que se ocupa acá no es como un perro que nosotros entendemos que puede estar en la calle o en el patio. El perrillo es como el perrito que vive en ese tiempo, era el perrito que estaba dentro de la casa, que acompañaba, como el perro regalón que tiene cada uno en su casa, ¿cierto? Los que tienen mascotas. Ese era el perrito, el perrillo. Y el Señor la asocia asocia a esta mujer, ¿cierto?, con esta figura. Pero ella no se la toma mal, ¿cierto? Ella sabe con quién está hablando, entiende ya por medio de su fe quién está delante de él. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremenda es la fe, hermano, ¿cierto? Qué tremenda es la fe, que traspasa cualquier tema que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Qué tremenda es la fe cuando es depositada en nuestro Señor, ¿cierto? No es que tengamos más o menos fe, es el objeto de nuestra fe. Ella había depositado su fe en aquel hombre, en aquel Mesías, en el que sabía que lo podía, a pesar de que ella entendía su posición, lo entendía claramente. Pero el amor por su hija, ¿cierto?, la llama a entender y a suplicar, y el Señor no es que haya sido indiferente, el Señor entendió y sabía del amor de ella por su hija. Entonces dice, y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, a pesar, entendiendo y asumiéndolo con la figura que el Señor le está hablando antes de que él había venido al pueblo de solamente a la casa de Israel, él encontró fe, y encontró una fe mucho más preciosa, de mucha gente que tal vez había estado mucho más cerca de él que otras personas, ¿cierto? Y aún incluso aquellos que tenían más sabiduría en la palabra y podían entender y ver las profecías y podían leer las profecías y podían tenerlas delante de ellos en estos rollos, y aún así ellos no entendieron. Pero esta mujer, ella entendió, ella vio. Y a pesar de que el Señor la llevó a su posición en ese momento, porque en ese momento él iba a la casa de Israel, ¿cierto? Él tenía que ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, a pesar de eso, ella entiende que el Señor puede hacer mucho más que eso, mucho más por eso. Es un rey
que viene a proclamar la salvación para todos. Y dice, y entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínense, hermano, el corazón de esa mujer cuando llegó a su casa, ¿cierto? El corazón de aquella mujer que fue, entendiendo que fue tal vez cuánto tiempo sufrió por su hija, tal vez cuánto había gastado por ella, ¿cierto? Tal vez cuántas personas fueron y trataron de ir a ayudarla, pero no pudieron. Tal vez hasta fue a fariseos, a saduceos, y tal vez, como hemos visto en el Evangelio, cuando hemos leído Juan, que a los enfermos, a las personas que estaban con algún tema, enfermos o estaban endemoniados, no es que haya sido una casualidad, ellos culpaban a los padres, culpaban el pecado y culpaban más a las personas. Pero Jesús hizo todo lo contrario, ¿cierto? Jesús no fue a decirle, tú eres la culpable, no. Ella la puso primero, le explicó qué es lo que estaba haciendo él, cuál era su posición. Pero aún así, entendiendo el corazón de esta mujer, él la ayudó, él salvó a su hija. Ese es el corazón de nuestro Señor, ¿cierto? Que entendiendo su misión, él encontró una perla preciosa de fe en medio de los gentiles, y así muchos más. Entonces, imaginémonos a esta mujer cuando llega a su casa y ve a su hija. Corazón precioso, ¿cierto? Ella al final se convierte se convierte en una verdadera israelita, porque Pablo nos dice más adelante, ¿cierto?, que no es por obras, que no es por la circuncisión, sino es porque ella al final, por medio de su fe, en creer en Jesucristo, ella cree en Jesús, ¿cierto? Cree en este Mesías. Y por medio de su fe, ella vio al Mesías que podía salvarla. Ve a este rey. Y Pablo nos dice en Gálatas que... que Abraham no fue salvado por las obras, no fue salvado por la circuncisión, sino fue salvado y fue hecho parte de todo este pacto por medio de su fe, ¿cierto? El padre de la fe. Entonces vemos un corazón, podríamos decir un corazón de una verdadera israelita, es lo que él andaba buscando, porque después el Señor dice que en los capítulos, en los versículos que vienen, y si nosotros lo comparamos con Marcos, él sigue sanando a mucha gente, pero no son judíos, muchos son gentiles. Después dice, él sigue alimentando a los 4.000, y en el capítulo 16 de Mateo aparecen nuevamente la casta religiosa. Dice, vinieron los fariseos en el capítulo 16, en el versículo dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más la señal de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Era su pueblo. El Señor había venido por ellos. Entonces, vemos tres aspectos, ¿cierto?, de esta historia. Tenemos a Jesús como rey, vemos la fe verdadera, la fe que te hace parte de este reino, a este rey proclamando este gran evangelio, ¿cierto?, esta gran verdad, que no solamente se trata de la sanidad o de la liberación de alguien de un demonio o la sanidad física de una persona, sino se trata de la salvación de las almas, ¿cierto?, de la proclamación de la verdad, de la cual el Señor también nos ha hecho parte a nosotros. Y somos herederos de este reino y proclamamos este reino. Pero el Señor en este tiempo, antes de su crucifixión, el Señor proclama este reino, pero está empujando esto, pero ve mucha debilidad. Sus discípulos, que ellos escuchaban diariamente, ¿cierto?, la palabra y estaban con Él, aún no entendían muchas de las cosas. Que nosotros después nos podemos ir a las cartas, cuando habla Pedro, cuando habla Pablo, cuando habla Pedro y cuando habla Juan, que muchas de las cosas que le sucedieron en los evangelios, ellos las testifican como la verdad, porque ya el Señor había resucitado, ¿cierto? Entonces tenemos a los gentiles, tenemos a los apóstoles, ¿cierto?, con este corazón que todavía ellos son testigos, pero aún no entienden, no entienden muchas de las cosas que el Señor le estaba proclamando, y tenemos esta casta religiosa que demanda señal,
hermanos, ellos habían visto milagros. Ellos no es como que el Señor no le haya mostrado nada, como que se haya guardado todo. Él fue, ellos vieron los milagros. Ellos vieron el poder de Dios en medio de los hombres. Pero aún, y es sorprendente porque nosotros leyendo el Evangelio de Juan en la semana podemos entender, y cada vez más, la ceguera de estos hombres, ¿cierto? Que no quieren ver las señales, no quieren ver lo que el Señor proclamó, no quieren ver la verdad. Y ellos al final lo llevan ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Ellos crucifican al Señor. Pero nos veamos a Dios, podemos verlo, ¿cierto? Como este siervo que desciende, que hace la voluntad del Padre y que se entrega para ir hacia la cruz y morir por muchos, ¿cierto? Para salvar a muchos. Pero podemos ver también a este Jesús como rey, proclamando el Evangelio. Él nunca fue en debilidad a enfrentar estas situaciones. Nunca fue como un hombre como que le costaba esta situación. No, Él era el rey, hermanos. Él era nuestro rey. Y este rey precioso ha venido hasta nuestras vidas. Él proclamó este reino, del cual en algún momento, ahora nosotros ha sido manifestado por medio del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Es manifestado cuando nosotros nos alejamos del pecado, cuando nuestras vidas cambian, cuando el que roba ya no roba, cuando el que miente ya no miente más, cuando el que gritaba con enojo ahora habla con ternura. Ahí se manifiesta el poder de nuestro Dios en nuestra vida. Cuando nuestra vida va cambiando y se va manifestando, cuando nos amamos completamente en medio de la iglesia, cuando el amor es manifiesto por medio de nuestro, cuando nos preocupamos verdaderamente por el hermano, el reino de Dios se proclama en medio nuestro y se levanta de este rey que vino con tanta ternura, hermano, vino con tanta paciencia, ¿cierto? Entonces el Señor predica a los gentiles, ¿cierto? Proclama su reino en medio de su pueblo, se acerca a los gentiles, encuentra esta fe, ¿cierto? A estos verdaderos israelitas que no era por medio de que eran circuncidados, ¿cierto? No. Ellos se convierten en verdaderos israelitas por medio de la fe, ¿cierto? Él encuentra esa fe preciosa en ellos. Después dice, él anuncia en medio de la proclamación de su reino y le pregunta a sus discípulos, ¿quién es él? ¿Cierto? ¿Quién dice la gente que es él? Y Pedro hace una confesión. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Preciosa manifestación, ¿cierto? ¿De quién es Él? Entonces el Señor se encuentra con esta declaración en medio de ellos. Y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él está hablando como rey, hermano, ¿cierto? Con autoridad. Él está preparando a estos hombres para la proclamación de este reino que nosotros somos parte. Pero algo importante viene después, hermano, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta este reino? ¿Cuándo viene el poder de este Señor? Porque nosotros vemos a nuestro Dios, Él manifiesta a estos hombres, le dicen, Pedro le dice, tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Viviente. Ellos están revelando, están viendo por medio del poder de Dios, de esta revelación que le hace el Padre, y están entendiendo quién es este hombre en sombras, porque todavía les falta, ¿cierto? Pero Jesús empieza por primera vez en la palabra, después de esta situación, a anunciar su muerte. Él habla, dice, desde entonces, en el capítulo 16, en el 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero no solamente ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Bueno, después viene que Pedro se asustó, ¿cierto? Dice, y Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bueno, vemos la debilidad, porque el hombre no quiere morir. Si tu Señor muere, obviamente tú vas a morir, ¿cierto? Si tu maestro va hacia la muerte, los discípulos también van a ir a la muerte. Entonces Pedro de alguna forma lo trata de decir, Señor, pero medítalo, ¿cierto? Piénsalo. Y el Señor ahí le dice fuertemente, quítate delante de mí, Satanás. Y entendiendo que antes él había declarado quién era el Cristo, ¿cierto? Entonces el Señor empieza a manifestar que él tenía que morir. Pero no solamente que tenía que morir, sino que tenía que resucitar.
Entonces, la manifestación de Dios, de su reino, Él proclama su reino en medio de nosotros, Él estando en vida. Pero el poder de su reino, la proclamación de su reino, el poder viene por medio de la cruz. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la cruz, cuando nuestras vidas pasan por la cruz, cuando nosotros entendemos qué es la cruz y el Señor por qué fue hacia esa cruz, ¿cierto? Él como rey, soberano. Pero no entendamos que este rey murió. Hay un pasaje un solo versículo, hermano, que voy a leer, añadiendo acá, que está en Juan. Dice en Juan 18, cuando arrestan al Señor, porque entendamos que el Señor dice que Él va a ser llevado, ¿cierto?, por los escribas, los fariseos, por esta casta religiosa. Él ya lo tiene claro. No es como que haya sido algo que Él haya estado pensando o calculando. No, Él lo entendía y sabía que iba a pasar esto. Pero Él fue como un rey, ¿cierto? Él manifestó que era rey hasta el último momento. Él manifestó su reino. Él sabía lo que estaba proclamando. Él lo entendía. Y de ese... en 18, en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, dice, porque él los van a arrestar, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? En el versículo 4. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y Juan deja este versículo y dice, cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ante quién el hombre cae a tierra, hermano? Delante del Rey, ¿cierto? Estaban delante del Rey de los cielos, del Rey eterno. No era cualquier persona que venían a arrestar. Satanás, ¿cierto?, por medio de todas sus maquinaciones, entendiendo que con los corazones endurecidos de estos hombres, llevaron al Señor hacia la cruz. Pero no es que se haya equivocado, no es que lo haya planificado mal. No, el Rey ya lo entendía. Él se manifestó y siguió la voluntad de su Padre. Él tenía que morir. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar al tercer día. Precioso nuestro Señor. Porque cuando Él se presentó, todos cayeron a tierra. No estaban delante de cualquier hombre. Era el Hijo de Dios, ¿cierto? Era el Hijo de nuestro Señor. Era aquel que complacía completamente al Padre. Y Él manifestó su amor. Él manifestó todo lo que Él habló en medio de estos 3 años de evangelio. Él lo manifestó y lo cumplió. ¿Y dónde lo llevó? Hacia la cruz, ¿cierto? Donde después de la cruz, Él muere, ¿cierto? Él es tratado, Él es procesado, Él es llevado a la muerte. Nosotros ya entendemos las consideraciones y muchas de las manifestaciones de lo que ahí pasó. Y al tercer día, Él resucita. Y ahí se hace manifiesto su poder. ¿Hacia quién? Hacia estos hombres débiles. A estos hombres que, hasta ese momento, cuando arrestaron al Señor, hacia estos hombres que negaban, estos hombres que negaban cuando el Señor dijo que iba a morir, se negaban a morir, ¿cierto? A estos hombres que cuando ellos veían los milagros, alejaban a la gente porque todavía tenían tanto de ellos mismos en sus corazones, ¿cierto? De alguna forma entendían que era el Cristo, que era el Mesías, pero pónganse en el lugar de ellos. De todo lo que ellos habían entendido y el Señor le había manifestado, aún su entendimiento, algún su entendimiento cerrado, ellos ven morir a su Maestro. Ellos ven morir a su Señor. Todo lo que ellos entendían que tal vez lo iba a liberar, que Él iba a traer un reino, ¿cierto?, que iba a actuar con poder, todo eso lo ven y ven a su Señor muerto en la cruz. Pero ¿cuándo cambia todo? Cuando Él resucita. Cuando ellos ven a Jesús manifestado en su resurrección. Y ahí ellos, su mente, ¿cierto?, y por medio del Espíritu Santo, ellos entienden qué significó todo lo que había pasado anteriormente. Todo lo que el Señor había proclamado, este reino precioso, que hablaba de amor, que habla de misericordia, que habla de justicia, que habla de luz, que habla de todo lo que el hombre no puede llevar en su corazón, que habla de cómo nosotros podemos ser completamente, cómo podemos estar completos, ¿cierto? No vamos a estar completos fuera de Dios. Nosotros solamente vamos a estar completos cuando la manifestación de Jesucristo en nuestro corazón, seamos parte de esa manifestación. Y la única forma, hermano, de nosotros de ser parte de este reino es identificarnos con nuestro Rey.
Cuando hay un rey y lo proclamamos, ¿cierto? En cualquier estado, en cualquier país donde hay un rey, en el tiempo que sea, las personas levantan un rey porque se identifican con ese rey, ¿cierto? Y lo ponen sobre su autoridad para que él manifieste su poder, sus leyes, y todo quede manifestado por ese rey. Jesús es nuestro rey. Él es el rey de este reino, ¿cierto? Que él ya proclamó, que él habló en los evangelios, que él habló por medio de esos 3 años donde él estaba en medio de nosotros. ¿Y cómo manifestó su poder máximo? Por medio de la cruz. Porque en la muerte, él demostró su amor hacia nosotros. Y en esa muerte demostró que no había nada que lo podía detener. Y él resucitó. Entonces, si nosotros somos parte de su reino, y somos parte de este reino, tenemos que manifestar también la cruz y asociarnos a sus padecimientos. Pedro, Pablo, Juan, las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento hablan de estos hombres cuando sus vidas cambiaron completamente. Y tenemos como ejemplo, nosotros podemos ir a Pedro, ¿cierto? A 1 Pedro, aquel que le dijo al Señor que nada te acontezca, Señor, ¿cierto? Tratando de convencerlo de que no fuera a la cruz. Y él, con los años, ¿cierto? Manifestado el poder del Espíritu Santo en su vida, ellos entendiendo todo lo que vivieron con el Señor. Y no solamente fueron ellos, fueron muchos. Porque cuando vino Pentecostés y vino el Espíritu Santo, como nos hablaban en los retiros, como nos habló el hermano Rodrigo en el retiro, el Espíritu Santo vino en poder y convenció a muchos y sostuvo, Señor, a estos hombres, ¿cierto? Porque Jesús sube, pero no nos deja solos. Viene el Espíritu Santo. Y Dios está entre nosotros, el Espíritu Santo está entre nosotros. Y ese Espíritu Santo manifiesta este reino, pero nosotros vamos a manifestar este reino cuando proclamemos y nos hagamos parte de Jesús, en medio de la cruz, de sus padecimientos, de sus dolores. Y es lo que hemos hablado siempre, parecen clichés de repente en medio nuestro, ¿cierto? No, es que yo padezco como Cristo. Pero no solamente se trata de un domingo, no solamente se trata de una repetición. Porque esto, hermano, esta forma de estructura de iglesia la tienen muchas iglesias. Se juntan un domingo, nosotros, ¿cierto? Nos juntamos alrededor de la mesa, después tenemos palabras, después nos compartimos. Pero finalmente de repente se puede volver una estructura para muchos corazones. Hermano, nosotros vivimos una realidad distinta. Vivimos el reino de Dios manifestado por medio de Cristo cuando proclamó su evangelio en medio nuestro, hecho realidad cuando Él murió y resucitó, ¿cierto? Y su poder manifestado por medio del Espíritu Santo, por medio de su verdad. Por eso tenemos que nutrirnos de su palabra. Es un reino, hermano, que se está proclamando. Somos parte de ese reino. Y ese rey está por venir. Pedro dice en capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada la alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Pedro, de ese hombre tan débil, ¿cierto?, ahora convirtiéndose en un hombre que es capaz, porque él está llevando a las iglesias, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando a una iglesia perseguida, porque él está manifestando el rey. Todo lo que el Señor proclamó, lo que él vivió y no entendió, cuando el Señor resucitó y el Espíritu Santo vino a manifestarse en sus corazones, ellos entendieron, hermano. Y es el mismo entendimiento que tenemos nosotros, el mismo entendimiento que tiene que tener su iglesia. Hermano, esto no se trata solamente de una repetición de algo religioso, sino nos vamos a convertir como los fariseos, ¿cierto? Que ellos entendían que por medio de repeticiones y de hacer cosas,
eran salvos. Nosotros estamos aparte de eso. Y tampoco nos podemos quedar siendo como los discípulos anteriormente, ¿cierto? Y entendiendo y manifestando una parte nomás de lo que el Señor habló, porque su entendimiento todavía no estaba abierto. El poder de la resurrección hizo que nosotros pudiéramos participar de su reino. Cuando usted proclama amor en su casa, cuando usted es capaz de morir por otra persona, cuando la iglesia entiende este mensaje, el amor es manifestado profundamente, hermano. Profundamente. Ya no podemos ser indiferentes a ninguna persona. No podemos dejar de trabajar con excelencia para el Señor. No podemos solamente pedirle al Señor y no hacer nada. Nuestro corazón pide al Señor, pero manifestamos y trabajamos por su voluntad. No podemos estar fuera de la voluntad del Señor. No podemos dejar de servir al Señor. Nuestras vidas son entregadas completamente hacia Dios. Cuando entendemos lo que el Señor habló, ¿cierto? Cuando manifestó su reino y proclamamos su resurrección. Y cuando entendemos su resurrección y cuando el Señor viene y transforma nuestros corazones, ¿cierto? Y nos vuelve parte de este reino. Oremos, hermanos, para que el reino de Dios sea manifestado por medio de nosotros, para que entendamos quién era este rey. No solamente un rey que nos mira desde un trono ahí arriba, Él está con nosotros, hermano, esta mañana. Él vino a estar con nosotros. Imagínense un rey que venga a Lo Prado, hermano, a este lugar tan sencillo. Él está en medio nuestro. Él baja. Imagínense, no creo que un hombre con poder venga y se siente en medio de nosotros. Es imposible. Que no haya un gran protocolo o vengan 1000 personas a resguardar el lugar con seguridad. Pero nuestro Dios es distinto. Nuestro rey es distinto. Él proclamó un reino, ¿cierto? Y el rey que proclamó ese reino fue hacia la cruz. Y Él está en medio nuestro. Y es manifestado. Primero en nuestra decisión, ¿cierto? Seguirlo, escucharlo, atenderlo, servirle. Aquí nadie está obligado, hermano. Y eso es lo precioso. Nadie está obligado a manifestar aquí nada. Si usted viene por repeticiones, espero que el amor de los hermanos de Pudahuel, ¿cierto? Si tal vez usted siente que no lo quieren o no lo acepta, espero que el amor de la iglesia, de este reino que el Señor ha manifestado por medio de su iglesia, lo cautive. El verdadero amor de nuestro Señor. Ese amor que lo llevó hacia la cruz. Eso es lo que tenemos que manifestar. Sus verdades. Tenemos que manifestar quién era nuestro Señor, nuestro Rey. Este Rey que se gozaba, que se alegraba. No un Dios que no es un Rey que está enojado. No, Él fue por los niños. Cuando los discípulos le dijeron, ¿quién es el mayor entre nosotros cuando estemos en tu reino? ¿Qué hizo el Señor? No dijo, tú eres el mayor, o lo retó. Tomó un niño entre sus brazos. ¿Y por qué tomó un niño? Porque, ¿cómo era el carácter de él, hermano? Que los niños lo seguían. Porque seguramente los hombres en ese tiempo despreciaban tanto, o había tanto este tema de los temas de clase, de qué eres tú, quién eres yo, más la carga de la religión, ¿cierto? Que ellos vivían día a día porque los judíos eran un pueblo, eran una teocracia. Su sistema, de alguna forma estatal, podríamos decir, se basaba en la ley, ¿cierto? Se basaba en el Pentateuco, se basaba en esta idiosincrasia religiosa que los gobernaba. Entonces ellos tenían esa carga. Pero vino Jesús y los libró de todo eso. Por eso los niños lo seguían. Por eso esta mujer corrió detrás de él para pedirle ayuda, porque sabía quién estaba siendo manifestado. Y eso, hermano, tiene que cambiar nuestros corazones. ¿Podemos ser salvos? Sí. ¿Podemos tener la fe? Sí. ¿Podemos venir todos los domingos y no fallar? Sí. Pero tenemos que vivir para el reino de los cielos. Tenemos que vivir para el reino de nuestro Dios y entender quién era Jesús. Eso es lo que quería esta mañana compartirles. Que no podemos ser indiferentes, hermanos, a lo que es nuestra vida. Tenemos que vivir aquí, sí. Tenemos que vivir las cosas de este mundo, sí. Tenemos que trabajar, hay que estudiar, tenemos que cumplir como personas civiles en nuestro país, ¿cierto? Tenemos que estar para nuestra familia, pero con la esperanza, hermano, de que no somos de esta tierra. Vivimos y esperamos un reino que está en los cielos y nuestros corazones están anhelando eso. Pero el Señor ya se ha manifestado en medio nuestro.
La cruz es manifestada. Piensen todos aquellos hermanos que han dado la vida, ¿cierto? Que han proclamado el Evangelio por más de 2000 años para que el reino de Dios haya llegado hasta nosotros. Es un claro ejemplo. No hubiera sido posible. Porque este reino se manifiesta y cambia nuestra forma de pensar muchas veces. Este reino nos hace ir por el desposeído, por el extranjero. Nos hace entender que lo que tenemos en la mano no es todo nuestro, sino es todo del Señor, ¿cierto? Porque somos siervos de Él. Porque Él habló de amor incondicional, porque Él habló de entregar, Él habló de perdón. No solamente perdonar 7 veces, sino de perdonar 70 veces 7. Él habló de que nuestro corazón tenía que ser como el de un niño. Él fue a los gentiles. Él acalló las voces de la casta de los judíos, de los fariseos. Él entregó su corazón por completo. Él fue a los lugares donde nadie iba, ¿cierto? A las poblaciones, a los lugares donde no importaba nada. Él fue hacia allá y proclamó su reino. Que eso, hermano, esté en nuestros corazones. Eso que quede. Y sigamos conociendo a nuestro Señor. Sigamos profundizando en quién era Él, porque eso es lo único que nos va a sostener en todo momento. No esperemos hasta el último momento, hasta el último lugar, cuando ya estemos tal vez en una cama, postrados. No, es ahora, hermano, donde tenemos que conocer a nuestro Señor. Para cuando venga el momento difícil, eso nos sostenga, eso nos levante. Y sabemos que el Señor nos va a acompañar. Bendito sea el Señor. Que la cruz sea manifestada, que sea nuestro ejemplo, que podamos vivir para nuestro Señor. Que cuando llegue el momento podamos ser identificados como hijos de Dios, ¿cierto? Que no somos como, como el general del mundo, sino que hay una manifestación de amor. El amor, hermano, hace la diferencia. Bendito nuestro Señor que fue a la cruz. Bendito nuestro Señor que tuvo misericordia de nosotros. Bendita su justicia. Así que los bendigo, hermanos. Espero el Señor haya sido provecho esta mañana para cada uno de ustedes. Y sigamos conociendo a nuestro Señor y profundizando en Él. Amén.